ley de portabilidad lo que supone es crear un riesgo cierto de que los consumidores pueden cambiar de proveedor. Esto no es algo que no se hubiese podido hacer antes. El ordenamiento jurídico contenía normas para efectos que yo perfectamente terminara un contrato y decidiera celebrar un contrato nuevo. El problema estaba en todos los pasos que había que seguir para lograr eso. Que estas leyes de portabilidad, parecido a lo que pasa con la portabilidad numérica, lo que hacen es dotar al consumidor de mejores herramientas para tomar una decisión sobre cuál es el producto o servicio que quiere contratar, con qué proveedor financiero quiere contratar y mejorar la calidad de los servicios y productos ofrecidos. Esta ley viene a incorporarse dentro de un camino que es bastante intermedio entre lo que ocurre en la técnica que ya tiene el Código Civil respecto a lo que se denomina el pago con subrogación y las técnicas de protección del consumidor en la Ley de Protección del Consumidor y los reglamentos que se habían dictado con motivo del CERNAC financiero. Ahora bien, la ley no basta por sí misma, hay que leerla en conjunto con el reglamento de portabilidad que se dictó al inicio del mes de septiembre y que vienen a dar mayores luces sobre su aplicación práctica, sin perjuicio de que observamos todavía ciertos vacíos y ciertas problemáticas, principalmente en lo que se refiere a la protección de los derechos de los consumidores. En la medida que uno observa que existe un vacío en la normativa, tiene que ver cómo llenarlo. Una alternativa efectivamente es tener a la vista la Ley de Protección del Consumidor y revisar de qué manera este principio de protección general se ve también materializado por medio de los distintos trámites que hay que señalar que se deben realizar para efectos de lograr la portabilidad de los productos y servicios financieros. Si fuese de esta manera, la verdad es que la Ley de Protección del Consumidor y los reglamentos, particularmente del CERNAC financiero, dan suficientes herramientas para colmar esos vacíos, otorgando protección. El problema se produce porque hay ciertos desajustes normativos, es decir, hay ciertos elementos de la Ley de Portabilidad Financiera que van de alguna manera en contra del espíritu que tiene la Ley de Protección del Consumidor. Por ejemplo, expresamente nos señala que no es posible establecer un derecho a retracto, cosa que en la Ley de Protección del Consumidor sí es posible en la medida que sea otorgado entre las cláusulas contractuales del proveedor y estemos frente a una contratación, por ejemplo, a distancia. La Ley de Portabilidad Financiera repudia esa Bueno, a mi juicio sí existe un problema de origen. Aquí parece evidente de que la lectura de la Ley de Portabilidad Financiera y las discusiones que se produjeron en ese marco escasamente tuvieron a la vista la Ley de Protección del Consumidor a efectos de ocupar un lenguaje similar, una estructura de protección similar, y eso produce evidentemente ciertos ruidos, ciertas distorsiones que vamos a tener que observar cómo se resuelven en la práctica, principalmente por la interpretación que le dan los tribunales y por otra parte la práctica bancaria y la práctica de los proveedores financieros. Ahora bien, a mí me parece siempre que hay que dar ciertos espacios de aplicación a las leyes antes de entrar directamente a su modificación. Tendremos que ver cómo aprecian los tribunales la forma en que se debe llevar a cabo la aplicación práctica de la normativa. Desde el punto de vista de la industria financiera, por supuesto que vamos a tener que ver cómo se adecúan los productos y servicios financieros a esta posibilidad de portabilidad. Por ejemplo, la Ley de Portabilidad establece que los propios mecanismos que ella establecen son derechos irrenunciables para los consumidores, y eso significa que al tiempo de redactar estos contratos, lo que dan cuerpo a estos productos y servicios, vamos a tener que tomar en consideración cómo ellos pueden ajustarse a la posibilidad de que en cualquier momento el cliente tome la decisión de cambiar de proveedor financiero o cambiar de producto y servicio financiero con un mismo proveedor.
Esto significa también que hay un diseño distinto respecto a la forma de llevar a cabo el proceso de contratación, principalmente en esta información que se tiene que dotar al consumidor para que tome en definitiva la decisión si se quiere portar o no se quiere portar. Y en esto el reglamento es bastante acucioso y establece ciertos formatos de puesta en conocimiento. Y todos ellos van a tener que ser, por supuesto, valorados por parte de la industria financiera. Aquí tenemos que conciliar, por decir así, dos tipos de normas. Las normas que se refieren particularmente a la protección del consumidor, que ese es un lenguaje que va evolucionando, pero que existe cierta cotidianidad en su aplicación hoy en día. Y por otra parte, todo lo que se refiere a la normativa financiera, que es una normativa extraordinariamente técnica. Por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero tuvo que dictar en los últimos días una norma interpretativa de la forma de llevar a cabo este proceso de portabilidad en los mutuos hipotecarios endosables. Porque un abogado que se dedique a esta materia, sea del lado de los proveedores, sea del lado de los consumidores, no solamente necesita tener un conocimiento técnico y profundo sobre la normativa de protección del consumidor,